Es un gran honor estar aquí hoy. Yo soy Rafael Viana, yo soy jefe de la policía en Paraná, Brasil, sur de Brasil, y investigador doctorando de la Universidad de Lisboa, Facultad de Derecho de la Universidad de Lisboa. Y mis estudios son sobre el uso religioso de la ayahuasca y el multiculturalismo y el injusto penal. Pero mi trabajo y mi lucha de vida es para hacer con que las policías de Brasil vean que la guerra contra las drogas es ilógico y un malo, desde la perspectiva utilitarista o filosófica. Desde la visión filosófica, las conclusiones del prohibicionismo nos trazan una falsa moral, un estado paternalista y nos quita la libertad y las opciones. Por una reflexión utilitarista, nos muestra que mientras la seguridad pública y las policías están gastando tiempo y fuerzas para el combate a las drogas, mientras otros crímenes dejan de ser investigados, y las verdaderas causas de la delincuencia, principalmente la delincuencia violenta, no son pensadas y estudiadas. Los estudios criminológicos nos muestran que la relación entre drogas y crímenes no es causal, pero tan solo una relación procesal y en razón de la política prohibicionista. Los resultados más directos del fracaso de la política de guerra contra las drogas son percibidas en las prisiones, y es sobre las prisiones nuestra mesa ahora. La profesora Helena Azaola no puede vir, y entonces hoy una adaptación con Daniele después. Vamos a empezar con Luciana Boate, una profesora de la Facultad de Derecho Penal de la Universidad de Río de Janeiro, donde coordena el grupo de investigación de políticas de drogas y derechos humanos en el Laboratorio de Derechos Humanos. Es también investigadora del Núcleo Internacional de Derechos Humanos y Drogas. Entonces, con la palabra, profesora. Buenos dias a todas e todos. É um prazer estar aqui em Guadalajara, onde temos uma conexão com o Brasil muito forte por la Copa del Mundo de 1970. Jamais esqueceremos, porque a situação também do futebol em Brasil não está nada bem. Pero queria, em primeiro lugar, agradecer a Beatriz Labate por la invitação e por todo o seu trabalho neste excelente congresso. Mi ponencia tiene como tema la cuestión de género en la política de drogas y en el prohibicionismo. Es uno de los mayores efectos de la guerra contra las drogas, es el efecto sobre las mujeres. La idea aquí es traer algunos datos y algunas reflexiones sobre este tema. Pero en primer lugar, creo que hay que hacer una reflexión. La guerra contra las drogas ha sido un fracaso o un éxito. La cuestión es que desde sus funciones declaradas de reducción del consumo, claro que es un fracaso. Pero esta guerra es muy exitosa en sus funciones políticas y económicas de mantener el control social sobre las clases sociales subordinadas. E, ao mesmo tempo, há grande interesse de manter seguro e desta maneira, manter o mercado ilícito altamente lucrativo e funcional. Ou seja, é funcional manter este sistema como está,
não é um equívoco, como muitas vezes se escuta falar. E a partir desta visão crítica, qual é a relação entre a guerra às drogas e os cárceles? Especialmente, hemos visto um pouco dos Estados Unidos, pero este impacto da política de drogas sobre o encarcelamento é muito forte em Brasil, em toda a América Latina. O grande motor do encarcelamento é o crescimento de los presos e presas por tráfico de drogas. E esse encarcelamento não é neutro, é seletivo e é racista. Se vamos a ver em Brasil, temos cerca de 50% da população é afrodescendente, pero os presos são mais de 67% negros em los cárceles. Há uma música de Caetano Gil, onde explica um pouco a situação do Brasil para além de los números, que diz que os presos, os encarcelados, são quase todos negros, ou quase blancos, quase negros de tão pobres. Ou seja, é uma questão de la color, pero também é essencialmente uma questão de classe, é uma questão de imponer o controle social sobre os mais vulneráveis para manter a ordem como está. Se vamos a ver, então, antes de falar das mulheres, se vamos a ver a questão de Brasil, temos 27% de los encarcelados por tráfico. Depois, roubo e hurto, ou seja, crimes patrimoniais têm mais encarcelados que tráfico, pero esto foi um cambio mais recente, são dados de 2014. Pero se vamos a mirar só os homens são 25% de los encarcelados por tráfico. Se vamos a mirar as mulheres encarceladas por tráfico, temos 63%. E estes dados têm muitos problemas, ok? Não é seguro. A minha impressão é que temos muito mais, pero há alguns problemas com a reprodução dos dados em Brasil e em quase todos os países também. Então, o que ocorre é que é muito maior o impacto do encarcelamento sobre as mulheres que sobre os homens. Se pensamos que mesmo os homens, os que estão encarcelados por tráfico, em sua grande maioria estão por delitos não violentos de microtráfico ou de transporte de drogas, isto quando miramos as mulheres se intensifica ainda aún mais. Aunque o número total de mulheres em detenção é inferior à população masculina, pois a população feminina não é mais que 6% do total do sistema penitenciário, é a população feminina a que mais cresce em todos os países da América Latina, com a exceção de Bolívia. Eu creio que é por um problema de los dados, não de la realidade. Pero e como já disse, em sua grande maioria são acusadas de tráfico de drogas. Aí temos uma comparação sobre mostrando os percentuais. Em Equador, 80% das mulheres estão encarceladas por tráfico, em Argentina, 65%, em Peru, 60%, em Brasil, 63%, em Costa Rica, um pouco mais de 53%, em Bolívia, 48%, em Colômbia, 45%, em México, 44,8%, considerando os cárceles federales, porque há também uma questão aqui em México que é onde estão os presos. Se vamos também a mirar em todo o mundo, a IDPC, não é a IDPC, o International Center for Prison Studies demonstra também que esta é uma realidade em todo o mundo. As mulheres estão, em sua grande maioria, esmagadora maioria, eu diria, encarceladas por tráfico. Então, é um fenômeno geral, mas é um fenômeno muito latino também. Vou demonstrar algumas diferenças. Pero quem são essas mulheres? A grande parte de elas são mulas
ou correios humanos que transportam mercancias ou levam drogas a seus companheiros em penitenciárias. São transportistas, não têm grande importância em seu rol no tráfico. Eu sei que em México há agora alguns estudos que já estão demonstrando cambio no envolvimento de mulheres. Em México se vê algum tipo de maior participação na hierarquia do tráfico, pero esto não ocorre no resto da América Latina. E muitas dessas mulheres também han sido enganadas ou ameaçadas para cometer o delito. É impressionante quando comparamos os dados destes países e suas características comuns. A grande maioria das mulheres são jovens, pobres, madres solteiras, jefas del hogar com baixa escolaridade, responsáveis pelo cuidado de seus filhos e de outros membros de sua família. E frequentemente pertencem a minorias étnicas, negras, indígenas e latinas. Em geral, não ocupam posições altas na hierarquia do tráfico e, quando vão ao cárcere, são abandonadas por seus familiares e seus companheiros. É comum, quando comparamos dia de visitação em um cárcere masculino, há grande número de pessoas para ingressar em las cárceles, pero quando miramos el mismo domingo en las cárceles femininas, no hay casi nadie para visitarlas. Y es importante verificar también que el hecho de que tendremos muchas mujeres encarceladas por tráfico no afecta en nada las dinámicas del narcotráfico en la región. Ou seja, o recrutamento de mulheres em los sectores de pobreza, a pobreza pior, a pobreza crítica, criminaliza as mais vulneráveis e elas são muito facilmente substituídas por outras ou por outros. Pero é muito importante destacar este fenômeno do encarcelamento de mulheres como um processo também de feminização da pobreza que é muito presente em toda a América Latina. Ou seja, se há altos graus de pobreza em determinada população, as mulheres são mais pobres que os homens. Em Brasil também temos uma questão racial. Cerca de 50% das mulheres, 55% das mulheres encarceladas são afrodescendentes. Em México há grande número de mulheres indígenas em las cárceles por delitos relacionados com as drogas. Es un hecho también, la represión es siempre selectiva, castiga a los más pobres y débiles en general, pero afecta de manera desproporcional las mujeres que provienen de situación de marginalidad social. ¿Cuáles son entonces estos padrões de involucramiento de las mujeres? ¿No? Ya hablé de la vulnerabilidad económica y social, pero también tenemos la cuestión de la dependencia problemática de sustancias psicoactivas, algunas de ellas son dependientes. Hay también la situación de tener una pareja que trafica o vende estupefacientes, que esto también lleva a un involucramiento, muchas veces no intencional de las mujeres. Algunas de ellas están relacionadas con el tráfico por su negocio familiar, ou por empreendimento laboral, ou porque também são vítimas de montaje. É muito comum verificarmos no tráfico internacional, em los vuelos, há muitas mulheres que são, que cada uma delas viaja com uma pequena quantidade, elas são, se recebe a informação que elas são as traficantes, se passa uma maior quantidade, pero se avisa a polícia para que mirem as mulheres, para que elas sejam involucradas e presas por tráfico. E, como falamos de mulheres também, não podemos deixar de considerar a questão das mulheres madres. Em Colômbia, 93% das mulheres encarceladas tinham filhos. Se comparamos com os homens que são padres representavam 76% do total. Isto genera impacto aún muito maior em las famílias e afeta incluso o interesse superior de los niños,
sin desconocer, claro, o impacto sobre as próprias mulheres. Pero a questão dos niños, se elas são jefas del hogar, se são elas que se são responsáveis por manter seus filhos, imagina o que ocorre quando elas estão em los cárceles. Há alguma situação também que mamá e papá estão em las cárceles e que há incluso um maior problema social. Diante desta perspectiva, lo que temos em la legislação. Bueno, não temos muitas exitosas experiências, pero a situação de Equador era um bom exemplo, porque com as reformas de Correa de 2009 houve uma baja del número de mulheres em las cárceles. Pero la recién contrarreforma equatoriana, nesta última semana, promete retrocesso aún maior, ou seja, se Equador ha logrado, cambiando suas políticas e diferenciando os grados de participação, esta é uma boa política para mulheres, porque como as suas participações são menores, elas lograram em Equador receber redução de suas sentenças. O melhor exemplo hoje é de Costa Rica. Costa Rica ha hecho uma reforma que reconoció a questão de género em las leyes e aprobou uma lei para reducir penas de mulheres que ingressem com drogas em los penales, reconhecendo a vulnerabilidade de género. A situação em Equador é boa porque eles identificaram esta figura que é muito presente em outros países, pero em Costa Rica era muito forte, que grande parte de elas estava sendo presa e encarcelada quando flagrada com drogas para tentar ingressar em los penales. Então, foi hecha esta reforma e depois, por uma questão de constitucionalidade, esta reforma que mirava na questão de género, hoje também alguns homens se podem bajar suas penas também, pero el foco de la legislación fue en la reducción del encarcelamiento femenino. Pensamos como una buena política para el resto de América Latina que es conocer la experiencia de Costa Rica y quizá poder también hacer reformas en nuestros países para reducir este encarcelamiento. Por outro lado, quando hablamos de proibição, e quando falamos com as mulheres sobre o proibicionismo, apesar de todas as violações de direitos e injustiças a que estão sometidas, essas mulheres reproduzem o discurso da repressão, de lo qual elas mesmas são vítimas. Quando se lhe pergunta acerca de se estão a favor da criminalização das drogas, na maioria diz que sim. Dizem que as drogas destruem famílias e que não desejam ter hijo ou nieto drogadicto. Então, este também é uma grande discussão que temos que fazer. Como os próprios grupos que são mais afetados por la proibição reproduzem o discurso que les oprime a si mesmos. E essas frases que trago aqui são uma investigação feita em Paraná, Brasil, por Argüelle Muraro, que entrevistaram a várias mulheres em las cárceles. Lo que temos na grande maioria de los países, crescimento muito maior do número de mulheres encarceladas por drogas do que de homens. Nosso discurso acadêmico contra a criminalização não afeta intensiva e expansivamente o gênero feminino, nem tem repercussão social. Há discurso moralista, discurso que é a proibição que vai proteger os filhos. Isto é de nossos desafios para o cambio. Estas mulheres têm que suportar largos anos de sofrimento por uma pena que nem sequer deveria existir. Ou seja, se hacemos a crítica mesmo ao proibicionismo, se elas estão em las cárceles por crimes sem violência, sem nenhuma importância, elas deveriam ser as primeiras a serem sacadas de las cárceles quando de uma superação do proibicionismo. Quanto tempo? Okay. E para terminar, trago a voz de Feliciana, que esta entrevista é parte de projeto Mulheres, Política de Drogas e Encarcelamento em las Américas. Feliciana é uma mulher que está encarcelada em el Cárcel Buen Pastor, em Bogotá, Colômbia. E este projeto é de WOLA, tem a coordenação de Coletta Youngers e o apoio de Open Society.
Feliciana habla, mira, yo te digo una cosa, tú sales de acá de la cárcel, sales sin una opción de vida, pero bueno, tú quieres hacer las cosas bien y resulta que el único modo es meterte a trabajar en un restaurante. Tienes tus 3 hijos y tienes que pagar arriendo y darles de comer a todos. En el restaurante te van a pagar 300,000 pesos. ¿Tú cómo haces? Dime, tú como mamá, ¿cómo haces? Ahí es donde yo digo, perdóneme, pero yo voy y vendo un día droga y este día puedo pagar el arriendo y puedo pagar. Entonces, que nos ayuden, que nos colaboren, que nos den opciones, que nos digan, le vamos a colaborar con colegios gratis para ellos, o ellos van a tener unos sitios donde ellos van a comer gratis. Y uno dice que ya no me voy a preocupar por el almuerzo y la comida, sino solo por el desayuno. Todo el mundo juzga. Esta volvió, pero nadie se ha puesto a pensar por qué. ¿Alguien se ha puesto en el pellejo, como en los zapatos de ella? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué la llevó a hacerlo? Nunca se detienen a mirarle el perfil a una persona, la juzgan. Entonces, las que venden drogas son lo peor, están destruyendo a la gente. No miran que esa persona es un caso diferente. Creo que estas palabras de Feliciana demuestran no solo la cuestión de la responsabilidad de las mujeres por la familia, como también como la culpa también las afecta y como la sociedad mira a estas mujeres con un doble estigma, no solo de estigmas de criminales, pero como mujeres que no deberían ser criminales, pero que rompen con esta barrera social y se quedan entonces mucho más estigmatizadas. Una criminóloga feminista americana, Chesney Lind, dijo que the war against drugs is a war against women. Yo diría que no es solo una guerra contra las mujeres, pero es una guerra contra los jóvenes, es una guerra contra los pobres, pero esencialmente con una guerra contra las mujeres es importante de darles visibilidad. Porque si también solo hablamos de los hombres o en general sin ninguna diferencia de género, parece que no hay ninguna diferenciación o que no hay ninguna circunstancia que en la mirada en las mujeres. Entonces, creo que es muy importante, siempre que hablamos de la política de drogas, de tener esta preocupación de considerar que la guerra no es contra una sustancia, la guerra está contra las drogas, es una guerra contra personas en realidad. Conocer sus historias, conocer sus vulnerabilidades, es una manera de trabajar con esas mismas personas para que se pueda superar esta política racista, opresora y que como función solo tiene como resultado más guerra y más pobreza y más violencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Ahora va a hablar Fábio Malarte, mestre e doutorando em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo. Su ponencia es entre la lógica punitiva y del cárcel y la lógica medicalizante, técnica de gestión de cuerpos no deseables y peligrosos. Fábio, por favor. Bueno, buenos días a todos y todas. Primeramente, me gustaría agradecer la invitación del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, en especial a Beatriz Labate. Hace algunos años vengo realizando trabajo de campo e investigaciones en centros penitenciarios de São Paulo, en centros de internamiento para adolescentes, en hospitales psiquiátricos, regiones periféricas, favelas y espacios urbanos como la Cracolândia. Para comenzar, el trabajo que voy a presentar aquí para ustedes es una parte de mi investigación de doctorado desarrollado por el Departamento de Sociología de la Universidad de São Paulo. Ya que me encuentro en mi primer año de pesquisa, voy a presentarles más cuestiones y hipótesis que conclusiones.
Para comenzar, me gustaría compartir con ustedes una escena etnográfica que es frecuente en los centros penitenciarios que he tenido la oportunidad de visitar en los últimos 3 años, tanto en los masculinos cuanto los femeninos. 5 de julio de 2013, Centro Femenino de Detención Provisional. Tras unos segundos, las rejas del pabellón 6 se abren. La imagen que emerge detrás del portón es siempre la misma. Cuerpos tirados por cualquier lado, grietas, filtraciones y referencias gráficas al primer comando de la capital, PCC, el mayor grupo criminal de São Paulo, que actúa tanto dentro como fuera de las prisiones. Las reclusas se acercan a mí, entre ellas una chica llamada María. Con mucha dificultad, ela me pide ayuda. Yo, un médico. Sus palabras, ahogándose en su propia saliva, no terminan de salir de su boca. Su cuerpo, ayudado por una compañera, se mantiene de pie. Los dedos de las manos están engarrotados. Tales efectos, incrustados en su cuerpo y mente, resultan de la combinación de medicamentos psiquiátricos, diazepam, Aldol y Pamergan. Así como María, cerca de 50 mujeres, de un total de 180, también se encuentran medicadas. Muchas de estas vidas transcurrieron entre regiones periféricas, instituciones penitenciarias, centros de habilitación de menores, albergues, centros de salud y de asistencia social. En estos trayectos urbanos se acumulan prisiones y diagnósticos psiquiátricos. Bueno, la historia de María es solo un ejemplo de entre muchos en el que se percibe la circulación por regiones periféricas, prisiones, albergues, centros de rehabilitación de drogas, instituciones de salud y de asistencia social. Sobre esta circularidad urbana, volveré a hablar al final de la presentación. Si hay algo que caracteriza muchas de estas vidas, así como los territorios urbanos en los cuales ellas circulan, es la existencia de un vector punitivo carcelario que, entre otros efectos, provocó el encarcelamiento de millares de personas en las últimas décadas. Por otro lado, tenemos otro vector relacionado a la medicación psiquiátrica que opera no solo en la gestión de los cuerpos de aquellos que sobreviven en regiones periféricas, sino también en la contención de los confinados en instituciones de control como las prisiones. En este trabajo trato de relacionar estos dos vectores, entendidos aquí como un conjunto heterogéneo de prácticas, discursos, leyes, instituciones y políticas gubernamentales, como si formasen un dispositivo de control que opera en la gestión de cuerpos tachados como indeseables y peligrosos. En términos analíticos, es necesario comprender relacionalmente estos dos vectores, pero para hacer la presentación más clara, me gustaría reflexionar sobre esta lógica punitiva carcelaria y militarizada en la que se asientan las políticas gubernamentales de control del crimen. En primer lugar, conviene resaltar que esta lógica tiene muchas caras y efectos. Solo para citar algunos ejemplos, es necesario recordar que centenas de asesinatos cometidos por policías en servicio derivan en confrontaciones seguidas de muerte, cuando en realidad son ejecuciones arbitrarias, sin confronto. De la misma forma, cuando los policías encapuchados matan personas en regiones periféricas, estos homicidios no son computados en los índices de letalidad policial. Dichas regiones, además, son el objetivo de operaciones militarizadas, las llamadas Operações Saturação, que, en nombre del combate al crimen organizado y de la guerra a las drogas, ocupan tales territorios por tiempo indeterminado. Aquí tenemos como que algo que se pasa en el Río, que en otra escala, es verdad, pero hay una simetría, y que fue dicho por Antonio Rafael y Tiago Rodríguez ayer acerca de las UPPs, ¿no? Es importante decir que estas políticas punitivas y carcelarias adotadas por el gobierno en nombre de la seguridad pública, principalmente en las regiones periféricas, legitiman ejecuciones policiales. Por ejemplo, en los últimos meses del 2012, en otro episodio de confrontaciones entre las fuerzas de la orden y supuestos criminales, hubo un repunte de violencia y en tan solo 2 semanas, 142 personas murieron en São Paulo. Tales acontecimientos comenzaron cuando un grupo de élite de la policía militar mató a 8 sospechosos de integrar el grupo criminal PCC. Al día siguiente de la operación, el gobernador de São Paulo, al referirse a las muertes de los sospechosos, dijo, entre comillas, aquellos que no se rebelaron continúan vivos.
Esta declaración es una prueba más de la lógica militarizada en la que se basan las políticas de seguridad pública de São Paulo y del país, regidas por la metáfora de la guerra al crimen y de la guerra a las drogas. En este sentido, la política de encarcelamiento en masa, puesta en práctica hace por pelo menos 2 décadas, se constituye como la principal técnica de control del crimen. En 1994, existían 43 prisiones en São Paulo, albergando cerca de 32.000 presos. Hoy en día, hay más de 220.000 personas en 163 prisiones, resaltando que los objetivos de esta política y de las ejecuciones policiales son jóvenes, negros, pobres y residentes de periferias. Aquí me gustaría resaltar 3 puntos que me parecen relevantes. 1. La aparición y la expansión del PCC, tanto dentro como fuera del sistema carcerario, está relacionada a las políticas de lucha contra el crimen, caracterizadas por esta lógica punitiva, carcelaria y militarizada, principalmente por el proceso de encarcelamiento en masa. Por ejemplo, a partir de mediados de la década de los 90, al mismo ritmo que el gobierno invertía en la ampliación y sofisticación del sistema penitenciario, con la implantación de nuevos dispositivos de control y con la construcción de decenas de nuevas unidades, el PCC se expandía por las prisiones. 2. El proceso de encarcelamiento masivo, característica local de un problema global, reconfigura el lugar de la prisión en lo que se refiere a la experiencia urbana, sea porque las fronteras que separan el interior del exterior de las penitenciarias son porosas, lo que facilita la diseminación de toda una gramática penitenciaria por el tejido social, sea porque la prisión opera como un mecanismo de organización y reorganización de grupos criminales que se ramifican por territorios de la ciudad, como es el caso del PCC. Bueno, este vector punitivo carcelario y militarizado, sobre el cual acabé de tejer algunas consideraciones, es apenas una cara del problema que pretendo delinear. En los últimos años, el escenario que me encontré en las prisiones, regiones periféricas y espacios de internamiento para adolescentes es más complejo. Este vector se entrelaza con otra línea de fuerza que también atraviesa tales territorios. Me refiero a las crecientes prácticas de medicación o, en otras palabras, al uso abusivo de medicamentos psiquiátricos que se da en esta población. Desde 2012, vengo visitando hombres y mujeres que se encuentran en prisiones de São Paulo. Hace aproximadamente 2 semanas, por ejemplo, estuve en una penitenciaria de mujeres en el interior del estado y en la que de las 284 reclusas confinadas, 200 consumían medicinas psiquiátricas. En la misma semana, en una ala de una prisión masculina de 40 hombres, cerca de 25 tomaban drogas psiquiátricas. Una puntualización importante aquí. Durante el proceso judicial, hay hombres y mujeres que fueron considerados inimputables penalmente y que, por lo tanto, están condenados a cumplir medidas de seguridad en hospitales psiquiátricos. En estos espacios, el uso de la medicación, sobre todo como herramienta de contención, es algo que debe ser investigado. No voy a hablar mucho sobre eso acá, pero solo estoy colocando una cuestión que está en el horizonte de mi pesquisa, ¿no? Solo para tener una idea, en uno de estos hospitales, São Paulo cuenta con 3, se consumen 4.300 píldoras por semana para cerca de 200 pacientes, sin contar las medicinas inyectables. El público de estos hospitales, sobre todo en los últimos 10 años, ha cambiado significativamente. Actualmente se puede observar la presencia masiva de usuarios de drogas, especialmente de usuarios de crack. El público cambia, se justifica una otra lógica de seguridad mucho más dura. Más cámaras, más revistas, en suma, más prisión. A pesar de que estas reflexiones sobre los hospitales son relevantes, aquí voy a abordar el uso de la medicación psiquiátrica en unidades penitenciarias comunes, en las cuales muchos presos no poseen diagnóstico de enfermedad mental, prisiones que ni siquiera tienen un psiquiatra. Para reflexionar sobre el uso de estos medicamentos, me parece fundamental recuperar algunos trazos que marcan la experiencia prisional. De principio a fin, la trayectoria del sujeto, tanto por el sistema de justicia criminal como por la prisión, es marcada por la tortura, comenzando por el acto de la aprehensión, en el cual la violencia ya se hace presente en el propio abordaje policial.
A tortura aqui não é lida como apenas as agressões físicas. Ele está presente em diversas camadas do funcionamento do sistema. É parte da mecânica da instituição penitenciária. É contínua. Atravessa os corpos de todos aqueles que estão presos, manifestando-se de diversas formas. Por exemplo, os caminhões cerrados que transportam os presos a las audiências judiciais são verdadeiras máquinas de tortura. A parte de que os presos são esposados durante trayectos recorridos a grande velocidade, existem relatos de bombas de gases lacrimogêneos, não sei se é assim que se diz, que se lançam sobre estes, recordando que o trayecto pode durar 5, 8 e hasta 10 horas. São comuns os relatos de que os caminhões se detêm durante horas e horas bajo el sol, em um procedimento que os presos chamam como microondas, por las altas temperaturas. En el interior de las prisiones, este escenario se manifiesta a través de la pésima alimentación, de la falta de la asistencia jurídica, del racionamiento de agua, de la ausencia de productos de limpieza y principalmente del hacinamiento. Há unidades, por exemplo, que contam com 2.400 pessoas para 840 plazas, celdas em las que cabem 12 presos, pelo que acorrem hasta 70. Neste contexto, muitos presos e presas começam, segundo relatos, a consumir medicamentos psiquiátricos em las prisiones, porque, entre outros sintomas, não conseguem dormir, não conseguem comer, estão com ansiedade. Todo esto pode ser tomado como evidência de que, en el sistema penitenciário, nos está medicando enfermidades mentales. Sintomas inerentes de la própria experiência de la encarcelación são objetos de medicação. En este punto, las condiciones degradantes del cárcel produzem efeitos que, a posteriori, são regulados com píldoras psiquiátricas. Las medicinas se constituem, por lo tanto, como um mecanismo de administração química de cuerpos e mentes, pero também como técnica de gestão de la população, uma técnica de gestão del espaço. Mientras que existem os que empezaram a ingerir tales substâncias dentro de las prisiones, também se encontram outros que chegaram ao sistema com suas prescrições médicas. Alguns estudos señalam o uso excessivo de drogas psiquiátricas em populações que residem em contextos de pobreza, territórios estos em los que, además, se recluta a população de las prisiones. Lo que estas pesquisas muestran es que en contextos periféricos, así como en las prisiones, no se está medicando solo enfermedades mentales, teniendo en cuenta que los médicos prescriben tales píldoras para amenizar los problemas sociales que su población encara. Si en las prisiones se medica efectos de la experiencia del encarcelamiento masivo, en las periferias se medica la experiencia de sobrevivir en territorios marcados por la pobreza y por la precariedad. Un paréntesis. El uso de las píldoras psiquiátricas no se limita a los territorios citados. Las prácticas de medicación se extienden por todo el tejido social. A lo largo de la pesquisa tendré que abordar algunos desplazamientos recientes en el campo del haber psiquiátrico. Me refiero, por ejemplo, a la consolidación, sobre todo a partir de los años 70, de la psiquiatría de vertiente biológica. Si en las décadas de 50 y 60 el psicoanálisis era el principal referente en el campo de la salud mental, este cuadro ahora se altera radicalmente a partir de la década de 70, punto de inflexión en la historia de la psiquiatría. Según algunos investigadores, se observa un declive del psicoanálisis e del paradigma del conflito em prol de uma psiquiatria orientada a produtos farmacêuticos. En este sentido, llama la atención el surgimiento de innumerables patologías en los últimos años, algo que Peter Kramer llama una ampliación de las fronteras del diagnóstico. Contudo, e sem perder de vista estas transformações mais amplas, que são importantes, não, para o argumento, o foco de minha pesquisa é compreender a especificidade do uso destas substâncias em territórios urbanos específicos e, consequentemente, em la população que circula por estes espaços e instituições.
En este sentido, apenas como hipótesis, me parece que la cuestión es comprender estos dos vectores entrelazados. Por un lado, se tiene un vector punitivo carcelario que, entre otros efectos, generó el encarcelamiento masivo de millares de personas durante las últimas 2 décadas. Por otro, se tiene el vector de la medicación psiquiátrica, que no solo opera en la gestión de los cuerpos de aquellos que sobreviven en regiones periféricas, sino también lo hace en la contención de los que fueron encarcelados. Siendo así, supongo que el encarcelamiento masivo y la medicación con sustancias psiquiátricas se constituyen como técnicas de gestión interconectadas. Si el encarcelamiento opera como una técnica de gestión del peligro, la medicación opera en la gestión de los efectos desencadenados por la propia experiencia del encarcelamiento. Como dije al principio de la presentación, muchas de estas vidas que estoy acompañando y reconstruyendo las trayectorias se construyen en la circulación por distintos espacios urbanos. Por esto, no es inusual encontrarnos trayectorias personales que evidencian conexiones entre prisiones, albergues, centros de internamiento para adolescentes, hospitales psiquiátricos, regiones periféricas, favelas, y espacios urbanos como la Cracolândia, por ejemplo. Muchas de ellas, cuando nos encuentran internadas en estas instituciones, están en regiones periféricas. Aquí, una cuestión de la mayor relevancia. Estos múltiples dispositivos de control asociados a una misma población, así como a los territorios urbanos por los cuales circula y que muchas veces combinan prácticas punitivas y carcelarias con prácticas de salud y asistencia, producen transversalidades urbanas, al mismo tiempo que son producidos por la propia circulación que accionan. Este trabajo, por lo tanto, se sitúa en la transición de la sociedad disciplinar para la sociedad de control, tal como sugiere Deleuze. Tal y como enfatiza Foucault, no se trata de la sustitución de un modelo por otro, sino en cambios y reconfiguraciones de las tecnologías de control y poder según lógicas diferenciadas. La sociedad de control no suprime los procedimientos disciplinares, sino que introduce otras dimensiones. En este sentido, nada más capilar y sutil que la ingestión de una píldora psiquiátrica que permite modulaciones de intensidades y ritmos variados en el funcionamiento neuroquímico del cerebro humano, permitiendo controles corporales ilimitados. Por lo visto, el deseo de más represión, punición y control está a la orden del día. Gracias. Muchas gracias, Fabio. Ahora vamos a la ponencia de Daniele Rui, que es doctora en Antropología Social por la Universidad de Campinas, Brasil, y actualmente es postdoctora y asesora titular del Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas en Brasil. Su ponencia es el programa de Brazos Abertos en Cracolândia, cuestiones de una avaliación. Por favor. Buenos días a todos y todas. Quiero agradecer la invitación de Bia y dizer que es un placer participar disso. Quero dizer a todos que é a primeira vez que vou tentar falar em portuñol, então, graças por la compreensão. Bueno, la historia reciente de la región conocida como Cracolândia, marcada desde su constitución por intervenciones estatales, es lo que contaré. Desde los primeros años de la década de 90, hay registros de que el centro de la mayor metrópole brasileira, especialmente las calles del bairro La Luz, en São Paulo, atraíam e concentravam consumidores e vendedores de crack, hecho que está estreitamente relacionado com os registros, es difícil, de la entrada desta droga em Brasil. La Cracolândia é uma territorialidade itinerante situada em uma certa área urbana, sujeta a las transformaciones originadas de acuerdo con la represión y la intervención ejercidas,
además de sus propias dinámicas y relaciones internas. Las personas que usan crack, sin embargo, no son los únicos actores sociales que frecuentam, habitam e se disputam la região. Ela também se vê influenciada por seu processo de integração ao território, que foi definido como prioritário para as políticas de requalificação urbana iniciadas há mais de 2 décadas com a intenção de transformar o bairro La Luz em um polo cultural, com o potencial de atrair integrantes de classes médias e altas para o consumo de bens culturais e, quiçá, criar empresas, promover inversões e atrair novos moradores. Isto é muito importante, dado que não se trata de um sítio qualquer em la história de la cidade de São Paulo. La Luz foi o cenário que simbolizava as ganâncias da economia cafeteira a meados do século XIX e onde se instalou o sistema de trens de la metrópole, que só foi trasladado de ali a começo dos 80. Conhecida vulgarmente como Boca de Basura, já em los 50, é considerada uma região decadente. Desde então, e em los últimos anos, ha experimentado um processo de degradação bastante complexo. Esta região, de grande importância ao longo da história, foi rechaçada por las élites paulistas, popularizando-se e paulatinamente degradando-se. E, como lo he mencionado, em los últimos anos ha sido objeto de variados intentos de reforma urbana e social. Cracolândia é, por lo tanto, terreno em disputa que envolve alto nível de confrontação e, ao longo de sua existência, ha estado sujeita às ações do poder público, las quais han conjugado de maneira problemática várias instâncias de governo, repressão e assistência social. Muitas vezes intentam recuperar a área desde uma perspectiva urbanística, pero nada se compara com os acontecimentos de 2012. Em la manhã de 3 de enero de 2012, grande contingente de polícias militares se adentrou na área, obrigando a los consumidores de crack a abandonar o lugar e buscando o despoblamento total da área. Era o início de los hechos que logo se intensificariam e ampliariam em torno à operação que se estendeu por lo menos mês e que foi chamada pela própria Polícia Militar Operação Asfixia. As declarações oficiais eram que a Cracolândia seria uma página passada em la história de São Paulo hacia os finales de 2012. Havia ali uma interrelação entre o espetáculo policial e a cobertura mediática, configurando o que Louis Vacan chama la mise-en-scène de la seguridade, articulados de tal modo para provocar deliberadamente dolor e sofrimento a los usuários de crack, forçando-los a buscar tratamento. A lo largo de 2 semanas, os usuários deambularam à la deriva pelo centro de São Paulo, vigilados constantemente por polícias. La diáspora provocou comoção em os moradores do lugar, assim como entre os periodistas que criticaram a operação. Esta foi denunciada por defensores e promotores públicos de direitos humanos, lo que acabou por conformar novos tipos de mediação para a área e, claro, novas disputas. A meados de 2012, promotores do Ministério Público Estatal empreenderam uma ação civil pública contra o governo do Estado de São Paulo.
A ação foi elaborada a partir da tese da ineficiência da operação asfixia e revelou novo tipo de pressão basado na garantia e na exigibilidade dos direitos dos consumidores, algo totalmente inédito na história da Cracolândia. O argumento principal da ação instaurada traça o seguinte caminho: o lugar onde hoje se encontra a Cracolândia é o resultado de histórico de abandono. As soluções propostas estiveram sempre mais no âmbito do urbanismo e da repressão que o da saúde e da assistência. As poucas iniciativas de articulação, gestão e priorização foram prejudicadas por la operação policial. Nem o objetivo declarado por la própria Polícia Militar de quebrar a logística do tráfico, nem de lograr que os consumidores busquem tratamento obtenido por meio de dolor e sofrimento foram alcançados. Incluso porque se todos os que ali estavam buscassem atenção, não haveria como atendê-los. Em conclusão, a operação não alcançou nenhum dos objetivos que se propôs e não contribuiu ao eficiente afrontamento da questão. Inédito na história da Cracolândia, a denúncia da operação policial permite observar a produção de acontecimento político cujas consequências são bastante relevantes para o entendimento da situação atual e para a construção do programa de braços abertos. De volta à rotina, algumas medidas se mantiveram. Dentro das mais importantes, a inauguração do Complexo Prates em março de 2012, grande edifício que articulava uma novedosa oferta entre saúde e assistência, funcionando as 24 horas do dia e que, em teoria, tem a capacidade de oferecer 1.200 corpos. Em janeiro de 2013, o absurdo das propostas e as tentativas para lograr a internação obrigatória e massiva volveram a ocupar lugares destacados em las primeiras páginas de los medios de comunicação. Paralelo a este aumento da resistência territorial de los consumos do crack se hizo notar. Foram construídos, não sei como se diz, barracas? Como se diz? Tendas? Foram construídas tendas em lugar e uma favela foi criada no centro da maior metrópole brasileira. Buscando de maneira prioritária tirar as barracas, as tendas construídas, o programa de braços abertos incorporou parte das bandeiras de luta de grupos contrários às ações higienistas em la região, que se fortaleceram depois de 2012. Sem exigir a abstinência total, se acordou com as pessoas a demolição das tendas e cambiar as tendas por quartos de hotel com 3 comidas ao dia e 4 horas de serviço por valor de R$15, próximo a $5. Tal proposta, que não deixa de ser atrevida, tomou como centro os temas de trabalho e moradia, algo que estava lejos do debate para esta população. Eu he estado com Valéria em sua habitação de hotel todo o dia 15 de janeiro de 2014, quando começou o programa. Valéria acabava de mudar-se com seu esposo e havia dado uma entrevista a periódico. Neste primeiro ano do programa, passaram muitas coisas.
Recém-nascido, sua mais importante característica é a constante reformulação. Os profissionais com o conhecimento em la redução de danos colaboraram, deixaram de colaborar e volveram a falar com o prefeito? Não, prefeito? Com o alcaide, que às vezes os escutava, às vezes não. Os ativistas políticos saludaram a proposta inovadora e também han criticado o uso desproporcionado da repressão das guardas municipais. Os acordos com os proprietários de los hotéis e las ONGs foram terminados e refeitos. Os empregados foram despedidos e outros contratados. Novos beneficiários se registraram, outros abandonaram a proposta por variáveis razões. A coordenação foi reemplazada 2 vezes. Em fevereiro deste ano, antes de começar a coordenação da primeira avaliação do programa, eu escrevi um paper para o diário El País, onde apontava 2 críticas ao braços abertos. A primeira, a divisão da população de consumidores de crack, que é parte do programa, e dos que conformam a população que persiste em las calles. Então, tem os usuários dentro dos hotéis e os usuários que continuam em las calles. Com esta população, em Brasil, é chamada de fluxo, não sei como, flujo em espanhol. Com esta população, o fluxo, a municipalidade encerra uma batalha pelo espaço, acentuada pelo interesse do mercado imobiliário. O ponto é que é difícil tratar os primeiros, os que estão em los hotéis, e competir com os segundos o controle do território. A segunda, o programa se baseia numa difícil divisão entre usuários e traficantes de crack, o que agrava os conflitos na região. Isto é a dificuldade de tratar as pessoas em um cenário de guerra contra as drogas e a uma inexata fronteira legal entre usuários e traficantes que convoca 2 formas de ação: o cuidado para uns e a repressão para outros. As detenções de usuários detenidos como traficantes têm efeitos de disseminação de um vocabulário prisional generalizado em la região. Há, neste sentido, nada que celebrar em relação com o aumento do número de detenções de los aclamados traficantes em la região. Pelo contrário, e como muitos ativistas profissionais têm anunciado publicamente e no privado, que podem incluso anular os importantes avanços realizados. Este ano, hemos produzido uma avaliação preliminar do programa de Braços Abertos. Esta avaliação foi financiada pelo Open Society Foundation e está a ponto de concluir-se. Se aplicaram 80 questionários com os beneficiários e levamos a cabo 8 entrevistas e hicimos etnografia por 4 meses para conhecer o perfil dos beneficiários e conhecer o que pensam do programa. A maioria deles são negros com baixo nível educativo. 25% passaram por unidades de internamento para adolescentes e cerca de 64% por los cárceres. Muita gente diz que hoje é menor o consumo de crack e que o programa
e que, com o programa, estabeleceram uso rotinário de crack. Evaluaram positivamente o programa e querem que o programa se continue, pero também evaluaram negativamente a relação com a polícia e criticaram algumas condições das vivendas. Então, para terminar, espero com esta exposição haver mostrado lo profundamente complexo que é pensar esse cenário de Cracolândia e como, a partir disto, é possível fazer reflexões sobre saúde e assistência, política urbana e política social, repressão e detenção, aspectos que estão muito mais além do tema de consumo e de los consumidores de crack. Temas de conflito já estabelecidos que se desdobram em diferentes escalas públicas e que modificam os circuitos cotidianos desses sujeitos e destas territorialidades urbanas. Não podemos olvidar que o mercado imobiliário, cada vez mais enriquecido, segue implacável à la espera. Gracias. Muy bien, Daniela, muchas gracias. Vamos en directo a las preguntas, por favor. Una. Sí, gracias. Hola, buenas tardes. Buenos días, perdón. Mi nombre es Georgina y soy estudiante de doctorado de aquí de Ciesas. De lo que yo he escuchado ayer y hoy, me surge la pregunta, justo escuchando lo que han señalado ahora, si han indagado sobre las motivaciones de las personas que están vinculadas a los ámbitos de las drogas o que las consumen, tanto en los extractos clásicos victimizados, no eso que ya han caracterizado muy bien, como de las clases como nosotros, clases medias y luego de las clases altas. Muchas gracias. Lo siento. Bien, sí, sobre que si pueden abundar en atención a los casos que están presentando, aspectos sobre las motivaciones, o sea, las partes, la subjetividad, ¿no?, de las personas que consumen o están vinculadas al discurso de las drogas. Yo digo en relación a la clase baja, ¿no?, ya que está caracterizada, a la clase media, pienso que como nosotros, ¿no?, y si han tenido acercamientos a las clases altas, o sea, situándonos un poco en el tema del consumo, o sea, de que hay mercado, ¿verdad?, hay quien las compra. Ya que hay espacio para poder comentar y nadie se atreve. Algunas cuestiones, un comentario sobre el tema de mujeres. Es muy interesante el tema que comentaste. En el caso de México, no hay datos muy concretos, pero sí hay algunas como indica, unas tendencias de que cada vez aumenta más el tema de encarcelamiento de mujeres. Y creo que esa tendencia va creciendo todavía. Hay muchas mujeres que están siendo cada vez más involucradas en el tema de tráfico de drogas en muy pequeña escala, pero sobre todo ligados a los personas, a los hombres que están recluidos, regularmente sus esposos o sus amantes, o eso, que hay toda una red allí muy interesante que valiera la pena explorar. Y luego mujeres también insertas en organizaciones más sofisticadas, como en cárteles y demás, ¿no? En México hay un término que se le llama las buchonas, que son mujeres que son exclusivamente núcleos de enlace para reclutamiento en tratas de personas o en ingreso. Entonces es solo un comentario y ver esa posibilidad. Y en el segundo, bueno, los dos básicamente de Daniel y Fabio,
Es muy lindo su trabajo y, bueno, ahorita me preguntaba en voz alta, en voz baja, cómo le hacen para amortiguar todo el tema de la presión emocional. Es algo que a mí me parece que está en el fondo de varios trabajos, como me gusta mucho el trabajo de Bina Das, pero ella plantea una pregunta que todavía no he encontrado una respuesta posible. Porque ella dice que en nuestros problemas de ver la violencia criminal, el deterioro físico en consumo de drogas, regularmente lo estamos mirando en términos de una representación de comunidades de resentimiento. Es decir, que ella nos ayuda a precaver del peligro de que nosotros, con nuestra propia representación que hacemos de la violencia o de la desgracia, también contribuyamos a construir estas comunidades de remordimiento, y que todo es negativo y que la vida ya no tiene sentido y la gente se muere y tal. Creo que ella pone un punto muy importante en la construcción etnográfica, es decir, ver cómo representar esos discursos, ¿no? A mí me gustaría tener su opinión, porque yo tengo varios años yendo a Brasil y me encantan sus investigaciones, he aprendido mucho de ustedes, pero sigo notando un discurso muy subterráneo, un Foucaultiano muy subterráneo, y está allí, ¿no? Y no logro descifrar la gran dependencia que todavía existe en algunos de los narrativas. Bina Das pues puede ser alguna opción, pero hay otras. En fin, gracias. Hola, buenos días. Carlos Zamudio de Cupid. Yo quería preguntar acerca del programa de Brazos Abiertos, si hubo alguna reacción de quienes venden las drogas, el crack específicamente en este lugar, cuando se hizo la intervención. ¿Cómo fue esta reacción? Si estuvieron a favor, en contra, si participaron. Si nos podrías ayudar con ese aporte. Gracias. Muy bien. Por favor. haz una guerra aquí. Vamos lá. Bueno, yo no conozco muy profundamente la situación en México, pero lo que me llamó la atención es que hay hay libros publicados, hay artículos hablando de esta parte de las mujeres, la participación de las mujeres en los cárteles. Entonces, yo lo que no sé es si es más visible en México, o sea, si las mujeres aquí en México tienen más visibilidad en una participación en la jerarquía más alta del tráfico, o si hay también una cierta romantización, o no sé si es la palabra en español, pero porque esto también en Brasil, a veces lo que se veía antes era una vez una capa de una revista que era una mujer con los pelos longos, con una arma enorme. Ella estaba en la Veja, revista Veja, una revista muy mala de Brasil, pero quería dar la idea que las mujeres estaban en la participación muy importante en las organizaciones de tráfico. Pero lo que se veía en los datos era lo opuesto, o sea, no había, era una opresión también por parte de la estructura criminosa. Entonces, creo que debemos profundizar mucho más estos estudios para comprender esa relación. Pero, claro, la cuestión de la trata de personas también es un elemento muy importante en América Latina que tienen que incorporar. Y una otra cosa que no ha dicho es que también cuando entrevistamos a las mujeres que están en las cárceles, hay una noticia de muchas de ellas como siendo víctimas de violencia doméstica, o sea, que sufrieron en su vida una violencia desde niña. Entonces, hay una cuestión mismo que creo que es muy importante llamar la atención,
para quién son essas mulheres que estão mesmo sendo afetadas. Porque é muito mais comum falarmos de los usuários como vítimas. Também creio que temos que ter atenção com isto. Muitas vezes, a grande maioria dos usuários não são vítimas. Os usuários das classes altas são pessoas que têm escolhas, que eligem algum consumo, que não têm consumo problemático, quando em realidade, nestes casos de mulheres, elas são traficantes, mas são vítimas. Ou seja, necessitamos cambiar pouco a reflexão sobre o tema e pouco a resposta à pergunta de ela. Lo que se vê, por exemplo, em crack, é que é mais visível o consumo de crack em las calles e, portanto, são as pessoas que estão nessas regiões. Pero há também muita gente que faz consumo de crack em seu domicílio, que nadie tem problema com isto, e que também não há grandes problemas que consegue prosseguir com sua vida, mesmo com o consumo de crack. Então, esta questão das motivações das pessoas e de suas subjetividades são múltiplas, mas o problema é que a lei compartimenta, separa e nos impõe visões pré-constituídas sobre o fenômeno da droga. Então, é o usuário, é o dependiente que sofre, suas famílias, e os traficantes são os malos, são os grandes responsáveis por a violência. E as pessoas pensam que, então, se encarcelarmos mais destes traficantes, estaremos mais seguros. Mas o que vemos na realidade, não tem nada a ver com esta campanha do proibicionismo para se manter como uma opção legitimada. Então, essas seriam as contribuições que traria. Bueno, agradezco por las cuestiones. Voy a intentar responderlas, pero responder las cuestiones es muy diferente de leer un texto, ¿no? Entonces, me parece que voy a tener problemas, pero está bien. Voy a juntar las dos cuestiones del encarcelamiento de las mujeres con una cierta visión negativa de mi trabajo, ¿no? Me parece que el encarcelamiento de las mujeres tenemos un problema que es las análisis en su mayoría pues tratan de poner una otra vez el papel de la mujer en la sociedad. Entonces, cuando se habla de encarcelamiento de mujeres, la mayoría de los trabajos hablan de las madres en la cárcel, hablan del abandono de las mujeres. Y con esto no estoy diciendo que no es importante hablar de eso, pero me parece que cuando estamos tratando de mujeres y de estos temas, de madres, del abandono, estamos poniendo una otra vez lo papel que es esperado de las mujeres en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, hay pocos trabajos que hablan del envolvimiento de las mujeres, por ejemplo, en el PCC. Hay pocas cosas producidas sobre eso, pero me parece que es un campo abierto para la pesquisa. Y aquí hay un punto de contacto con mi pesquisa que yo incluso hablaba con, no me lembro si era con Gabriel sobre eso, que estoy trabajando con la medicación psiquiátrica mucho en la clave del asujetamiento, ¿no? No sé si asujetamiento, asujeitamento? Não sei se é assujetamento, mas, enfim, en la clave de la represión del uso de la medicación como una herramienta de control. Pero me parece que tengo la propuesta de trabajar con cómo las personas movilizan estos medicamentos y cómo los medicamentos, por ejemplo, entran en una especie de circulación monetaria dentro de la cárcel. Entonces, yo voy a lavar tu camiseta y tú vas a me dar una píldora. Entonces, esas son cosas que estoy trabajando, pero estoy en un proceso de trabajo y por lo tiempo y por lo idioma y por una serie de otras cuestiones, yo no he hablado sobre la agencia de los sujetos en lo que se refiere a la medicación. Y me parece que es muy importante. Entonces, agradezco por la pregunta. Gracias por las cuestiones. Voy a intentar. Sobre las subjetividades de motivaciones,
Para mim é importante uma lição que eu aprendi com Howard Becker, porque Howard Becker disse que as motivações podem cambiar de acordo com os momentos da vida. Então, por exemplo, se uma pessoa me dijo, eu experimentei crack por prazer, pero provavelmente não é por prazer que esta pessoa continua usando crack. O mais interessante para mim é entender como as pessoas usam drogas e não por que as pessoas usam drogas. São coisas diferentes. A outra questão que agradeço a Salvador enormemente é um presente, sua questão, sua interlocução, é muito importante como nossas narrativas não reforçam a violência, a ideia de vitimização. Para mim é muito importante porque se pensarmos, estas pessoas estão no centro da maior metrópole brasileira, no lugar central da maior metrópole brasileira, por 20 anos. É o que quis mostrar. Estas pessoas resistem a todos os processos que tentam eliminá-las desses espaços. Se isto não é a potência da vida, se isto não é a vontade de continuar, eu não sei o que é. Isto é muito importante e eu gostaria de remarcar. Sobre a relação dos consumidores de crack, de los vendedores de crack com o programa de Braços Abertos. As primeiras semanas do programa de Braços Abertos, de hecho, muitas pessoas deixaram de habitar a região, diminuíram o número de usuários de crack. Então, minha primeira pergunta é: onde estas pessoas estão? Muitas foram presas, muitas voltaram para suas casas e muitas entraram ao programa. O que eu escutei é que quando as ruas, quando as calles estavam vazias, os vendedores de crack convocaram a los usuários para ocupar os espaços. Por exemplo, venham para cá porque se ficarmos sozinhos vamos ser presos, não? Então, era uma estratégia. Continuar juntos é uma estratégia de diminuir a repressão policial também. Então, há um interesse de que eles continuem juntos. Muy bien, muchas gracias por las ponencias. Un pequeño regalo para nuestros ponentes. Sí, para tú. Y como una última palabra, yo quiero hablar que es muy necesario la discusión también sobre la legalización y la regulamentación del comercio de las drogas. No podemos nos quedar tan somente hablando sobre la regulamentación del uso. Tenemos que también pensar y discutir sobre la comercialización y la regulamentación del comercio de las drogas, porque si no hay un gran abismo entre el usuario y el traficante. El comercio, la regulamentación del uso también pasa por una regulamentación do comércio. É muito necessário pensarmos sobre isso também. Muitas graças.